Una de las poetas que sigo con atención desde su primer libro es Rosa Granda. Ella, algunos años después, nos vuelve a sorprender gratamente con la aparición de su segundo poemario, Un sonido amarillo, en una hermosa edición del álbum del universo bacterial, como nos tiene acostumbrados el gran Arturo Giga. Este poemario, que gira un poco sobre la cinematografía, el espacio, el lenguaje, ha sido elogiado por el gran poeta Mario Montalbetti, quien ha señalado que es una de las publicaciones poéticas más interesantes de los últimos años. Justamente sobre este libro conversé con Rosa hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Pero también pueden encontrarlo o encontrar la librería en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Rosa Granda aquí en Letra Capital. Hola Rosa. Primero que nada, gracias por tu tiempo, por permitirnos charlar sobre tu más reciente poemario, Un sonido amarillo, que ha sido publicado recientemente por el álbum del universo bacterial en una hermosa edición, ¿no? Como nos tiene acostumbrados el buen Arturo Higa. ¿Cómo estás, Rosa? Bien, gracias Carlos, más bien por el espacio. Yo soy la que te da las gracias. Y sí, pues sí, en realidad este segundo trabajo es un libro que es hermoso. La edición de Arturo ha sido impecable, muy al detalle, así que bueno, conversaremos un poco de esto. Sí, exactamente. Yo, por suerte, ya te había leído, porque tú publicaste un primer libro ya hace algún tiempo, Hace 5 que por años. ahí no lo he encontrado, pero por ahí está, por ahí está. Ya lo leí en su momento, ya hace algún tiempo. Eh, También con otra editorial, Sí, si no con me Perro de equivoco, Ambiente, pues sí. claro, de mi amigo Guillén, Sí, ¿verdad? de Polillé. Paul Guillén, sí, excelente. Así que sí, ya te ubicaba. Entonces, cuando me enteré de que sacabas otro poemario, me generó mucho interés. Y nada, he disfrutado mucho el libro y justamente quiero partir la conversación preguntándote algo que a mí me suele dar mucha curiosidad. Siempre son los orígenes, ¿no? Es decir, ¿cómo vas tramando este libro? ¿Cómo fue quizás una primera imagen, un primer poema, un primer verso o una primera idea y en base a la cual comenzaste a escribir? ¿Cómo fue Un sonido amarillo? Sí, en realidad lo curioso de este libro es que el título se plantea recién, creo que un par de semanas antes de terminar todo el proceso editorial. Entonces, algo que yo le planteé a Arturo desde el comienzo fue, no hay título. Y él me decía, bueno, no te preocupes que eventualmente el título aparecerá. Y entonces lo que hice realmente fue no preocuparme por eso. Y en realidad lo que pasa con este segundo poemario es que han pasado 5 años desde mi primera publicación. Entonces, algo que yo quería hacer era desprenderme de este sentimiento de expectativa, porque este primer poemario realmente se hizo con bastante ingenuidad de mi parte y había bastante desprejuicio al momento de escribirlo y de luego posteriormente publicarlo. Y yo quería vivir esa misma experiencia que se me complicaba mucho porque en general ya el libro me había dado muy buen resultado, lo que no había imaginado. Entonces este libro me generaba mucha expectativa. Entonces, para desprenderme de eso y bueno, el tiempo que demora, ¿no? Que es un lapso de 5 años entre ambos libros, me ayudó a fijarme en los referentes que yo quería explorar, ¿no? En este caso, el referente cinematográfico, ¿no? El libro abre con un epígrafe de Bertov y es una primera clave de lectura, ¿no? Yo le comentaba a Arturo esta inquietud que tenía por el cine soviético de vanguardia y le mencionaba casos específicos, ¿no? Como el de Bertov, pensaba en El hombre de la cámara, o el de Eisenstein también, porque hay una película, Octubre, que por ejemplo tiene esta secuencia de imágenes, pero que se enlazan a través de elementos sonoros, ¿no? Entonces ya sin darme cuenta en el poemario que ya estaba hilando esto de manera inconsciente, empecé a fijarme mucho más de manera consciente, ¿no?
y empecé a trazar un poco estas directrices entre lo cinematográfico, luego hay óptica taoísta, la misma sinestesia del título, y estas dicotomías que aparecían en las elementales, ¿no? El adentro, fuera y el vacío. Y a partir de ahí construí estos espacios, ¿no? Sí te digo que fue al comienzo por los referentes no tan consciente de mi parte. Yo empecé a bailarlo porque era algo que tenía en mente, pero se fue dando de una manera muy orgánica. Pero sí necesitaba que en este caso mi editor entendiera cuál era la propuesta y cómo yo quería que el libro se viera. Obviamente la lectura de Arturo fue maravillosa porque él fue el que me plantea pues hacer este agujero en la portada y que es una manera muy gráfica pues de mostrar este tránsito, ¿no? A través de las formas, a través de la mirada del lector, a través del espacio, ¿no? Porque hay una forma que se desprende y en consecuencia pues está entre las páginas y el lector lo encuentra, o a veces al lector también se le resbala, pero la idea era graficarlo y de alguna forma estos elementos llegan a ser ofrecen esta estabilidad visual, ¿no? En contraposición a esto descentrado en el ámbito verbal que de repente no puede encontrar el lector a primera vista, a primera lectura, en el poemario, no en un sonido amarillo. Ujú. Ahora que me mencionas esto, bueno, hay muchas ideas o sensaciones que me despertó la lectura del libro, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionas lo del el título, ¿no? Un sonido amarillo, eh, la portada con este agujero, que rápidamente me remonta al o uno de los primeros versos, o el primer verso, ¿no? Un bonito rodando por un agujero, ¿no? Y claro, cuando leo me sugería la idea de, si bien es cierto de un viaje, de una travesía, de un recorrido, al mismo tiempo de una especie de regreso o travesía circular, ¿no? Que no sé si tiene que ver también con el hecho del agujero, ¿no? Pensaba en el sol también, que también por ahí aparece algunas menciones, ¿no? Eh, Cuéntame un poco si va por ahí un poco el tema o... Sí, lo has dicho perfectamente. O sea, la idea de tomar estos elementos y trasladarlos al lenguaje poético era también crear esta conexión. O sea, yo había puesto el epígrafe en un primer momento y luego se coloca este subtítulo, ¿no? Montaje en 21 notas, justamente para crear esta complicidad con el lector, ¿no? Darle estas primeras claves de lectura. Y porque igual el montaje no es en un sentido riguroso, o sea, era tomar estos elementos, ¿no? Y la sucesión, que es a manera de imágenes, ¿no? No era solo colocar extenso como sucede pues en el cine, ¿no? Porque no era no hay una linealidad en el texto, sino más bien era que el lector pudiera encontrar estas distancias discursivas y hay bastantes espacios en el libro que se abren, ¿no? Y justamente se abren para que el lector pueda explorarlos, para que pueda, como tú has hecho tu propia lectura, o que pueda imaginar y que pueda armar de cierta forma, porque hay incluso espacios que podría construirlos el lector, ¿no? Pero siempre hay una búsqueda, entonces creo que eso está más también emparentado con esta filosofía moderna, ¿no? De buscar y crear tu propia verdad a partir de los elementos que vas encontrando en el camino, ¿no? Y hay también graficado de alguna forma pues este espacio que se abre, ¿no? Dicen, realmente tenemos nos produce más ansiedad cuando estamos en un espacio que se nos abre, ¿no? Que en un espacio pequeño. Y lo que sucede es que esto sí lo tuve presente también, era esta eximidad, ¿no? Lacaniana, porque si hay digamos, lo más íntimo de la persona siempre está en el exterior, ¿no? Entonces por eso siempre es que volvemos a esta búsqueda. Y hay espacios muy amplios y luego esos espacios también se miniaturizan, ¿no? Como en el último poema específicamente, que ocurre esto que cuando termina también te redirecciona al poema del inicio y nuevamente caes, digamos, en este agujero, ¿no? Y terminas rodando a través de las diferentes imágenes que se suceden. Ujú. Sí, claro, ahora que mencionas el espacio también es algo que me llamó mucho la atención, porque claro, evidentemente el trabajo con el lenguaje es- eh, está presente, ¿no? Pero también con el espacio. Es decir,
incluso con el mismo diseño, los espacios, como tú mencionabas, ¿no? Que también de alguna manera te interpelan o interpelan la lectura. ¿Cómo fue trabajar esto con el editor? Sí, sí, en realidad algo que sucede es, yo me comunico primero con Carlos Carnero de Inestable, entonces él es el primero que recibe mi texto en un documento de Word y me presenta Arturo Giga. Entonces, cuando decidimos que el libro se iba a publicar, ¿no? Queríamos trabajarlo para publicarlo, y que pasa esto de que no hay título y de que empezamos a diseñar, yo pensé, digamos, que estaba siguiendo el procedimiento habitual, ¿no? Y luego Arturo me dice, pues, que en realidad lo que estábamos haciendo era lo que él nunca había hecho, que era que estábamos compartiendo la pantalla para editar al mismo tiempo, porque él también quería entender qué es lo que yo quería que se viera, ¿no? Porque si le explicaba, no, hay un espacio acá o hay esto, no sé, de repente no nos íbamos a comunicar bien, entonces empezamos a trabajar a pantalla compartida. Y en realidad el proceso duró, yo creo que 3 meses, tal vez un poco más, de comunicación constante y de hablar sobre los poemas y de hablar de lo que se quería transmitir. Entonces, hay un poema, por ejemplo, que habla del Tao Te Ching, que me parece que es el tercero o cuarto que aparece, y que de pronto en el proceso editorial aparece el espacio entre el autor, entre Lao Tzu y los capítulos que están citados, ¿no? Y aparece de manera tan natural porque, claro, yo estaba haciendo referencia al libro del Tao, y el Tao es el camino, entonces era muy evidente que al momento de editarlo en esta verticalidad iba a aparecer un espacio, ¿no? Y el espacio queda espacio, valga la redundancia, un aforismo. Entonces se conecta de una manera tan clara que realmente yo al final del proceso editorial sentí que había escrito el libro que quería. Yo quería, como te dije al comienzo, quitarme un poco esta expectativa y escribir sin ningún tipo de prejuicio. Y eso también me llevó de alguna forma a encontrar algunas afiliaciones que tampoco me había dado cuenta y que recién me he percatado en estas semanas, ya que salió el libro, porque Mirko Lauer hizo un comentario acerca de un retorno al neobarroco. Y Arturo me preguntaba, ¿tú te consideras neobarroca? Y yo no sabía bien qué responderle. Y le dije, voy a ver a qué se estaba refiriendo. Entonces he encontrado que tengo una afiliación con este neobarroco posmoderno. Y lo digo de esta forma porque creo que el libro sí tiene esta desmesura que insinúa, ¿no? Entonces, al tener esta desmesura, al descentrarse, al tener estos momentos tan heterogéneos, que también los propone el cine al que estoy referenciando. Entonces, sí encuentro que hay alguna afiliación, ¿no? Porque de alguna manera sí se está remitiendo contra los límites visuales o los límites del lenguaje. Y esto me genera un ritmo, y este ritmo es el que al final he aprovechado a conveniencia porque en realidad el lenguaje tiene cierta fijeza, ¿no? Y entonces al ir explorando estos límites que además se me da, como te digo, con cierta facilidad al momento de ya quitarme esta recurrencia de las expectativas, ¿no? Y aprovechar pues toda esta pluralidad discursiva que me ofrecen los referentes que estaba tomando, ¿no? En el momento de escribir el libro, que en realidad fue en el año pasado, con el tiempo de alguna forma que nos dejó confinamientos y pandemia. Ahora que mencionas esto de los límites del lenguaje, ¿no? Que es una de las cosas que me ha gustado del libro. Hay un poema que, bueno, dentro de varios que me han gustado, pero que lo he marcado, porque te lo quería comentar, que tiene que ver justamente también con la forma, que tiene que ver también con estirar el lenguaje, ¿no? Y con el mismo diseño también del libro en sí, ¿no? Aunque eso es posterior, evidentemente. Cuando dice en el poema de la página 29, ¿no? Punto, línea, línea, y plano, plano, y cuerpo y línea, y punto acariciándonos un nudo. Sí. Que podía seguirlo porque me encanta ese poema. Y también pensaba pues justo en eso, en estirar el lenguaje, en transgredirlo, en buscar los límites, y también al mismo tiempo esta cuestión lúdica con el diseño del libro en sí, ¿no? Con las líneas que aparecen al inicio, ¿no? Los puntos que están desperdigados por ahí,
Eso también me encantó. Sí, gracias, Carlos. En realidad, para empezar un poco con los diseños de las primeras páginas, ¿no? Esto tiene que ver mucho pues, con la lectura que hace el editor, ¿no? Que hace Arturo, y a quien se lo agradezco mucho. Él hace la lectura a partir de un poema que, a ver, no sé en qué página está, pero es el que hace referencia al Demócrito de Rivera, ¿no? Entonces, a partir del movimiento del compás, él empieza a articular estas primeras páginas, ¿no? Y las líneas se desprenden los puntos, perdón, en líneas, y se va adquiriendo volumen, y luego nuevamente esta miniaturización también del espacio, ¿no? Y el poema al que hace referencia en realidad es un poema, el título está al final, ¿no? Es el Flatiron, que es la fotografía pues de Staking, ¿no? Esta fotografía icónica en Manhattan. Y lo dije también en la presentación, o sea, el lector igual no tendría por qué saberlo, pero me parece interesante contarlo, que es esta fotografía icónica por un lado, y luego hay otra foto que yo he combinado, que es la de Legray, que es el bosque de Fontainebleau. Entonces tenía estas dos imágenes que son aparentemente muy disímiles, ¿no? Pero que te introducen a un camino. Entonces, tomando, digamos, la cámara, ¿no? El personaje empieza con esto, la cámara se ubica, entonces hay un primer momento de encuadre, ya viendo dos antes, ¿no? Y luego está la mirada del lector. Entonces hay tantas miradas simplemente desde que empieza el poema, que también me gusta, igual que a ti, cómo se construye, ¿no? Porque pasa esto de que se atraviesan diferentes momentos entre las líneas, los puntos, que en algún momento, también Arturo me decía, hasta podría simplemente tratarse de arquitectura. O sea, ni siquiera tendrían que conocer los referentes, ¿no? Pero eso es lo bueno que nos ofrece el lenguaje, ¿no? Hay algo en las imágenes, en el texto, que siento que son un pretexto también para la escucha, ¿no? Pienso que se articula a partir de eso, no solo hablando sensorialmente, ¿no? Por referencia al título, sino que en realidad a nuestro alrededor pues siempre estamos o muy conscientes o a veces ignorantes también de todo el sonido que se produce, ¿no? Igual digo, el sonido amarillo puede ser solo un pretexto para la escucha, pero la escucha siempre está, ¿no? Y algo que le daba sentido también al texto es lo que va a ver el lector, ¿no? Ese ojo que mira, igual como en este cine, ¿no? Que es como un parpadeo incesante, y que finalmente lo que hace tu cabeza pues es tratar de ordenar lo que veo, darle sentido a lo que está mirando. Y me pareció interesante plantearle eso también al lector, porque es una búsqueda que emprende, es buscar también dentro de sus referencias o de lo que pueda armar o imaginar. Y, y sí, en realidad es bueno compartirlo de esa manera, porque, como te dije, o sea, he escrito el libro que realmente quería. El libro no solo se escribió de esa forma, sino que también se ve de la manera en que necesitaba verse, ¿no? No iba a ser lo mismo de repente si no tenía pues esta sugerencia de hacerle el agujero en la portada, o la misma selección de colores, que es algo que está relacionado también con el elemento líquido, ¿no? Porque finalmente los tonos platinados pues tienen este elemento incorporado en él. Entonces sí está pensado desde la materialidad, hay una intencionalidad, y se ha logrado, sin ser efectista, claro, se ha logrado. Ujú. Eh, un poco para ir terminando, me da curiosidad el proceso en sí de escritura de un poema. ¿Cómo se da en tu caso? ¿Cómo sueles escribir? A través de una imagen, hay una afán de corrección permanente, o hay una búsqueda de esa primera, de ese primer chispazo, digamos, de revelación. Sí, hay muy, bueno, sí, definitivamente cuando uno empieza el proceso creativo, bueno, en mi caso yo no puedo ni leer ni escribir con música, ¿no? Por ejemplo. En este poemario en particular sí escuché algo de Messiaen, porque estaba referenciándolo mucho en el texto. Entonces sí necesitaba de repente conectarme con ese compositor. Pero en realidad, mira, desde la primera publicación hasta ahora lo que he estado haciendo es tratar de encontrar la manera de decir las cosas que quería. Entonces, sí es un proceso que a mí personalmente me toma tiempo. Solo hay un poema de este poemario que lo escribí
casi de un tiro, cosa que no suele ocurrirme, que es el de la página 25. Pero casi todos los poemas me toman mucho tiempo, me toman mucha corrección, y luego cuando ya llega esta seguridad es que puedo compartirlo, ¿no? Entonces cuando empezamos el proceso con Arturo, a pesar de que se hicieron varias modificaciones al libro, ya tenía la idea al menos de cómo quería que se viera. Pero sí es algo que a mí sí me gusta dedicarle tiempo. No pensaría que voy a tener listo un libro de repente en 1 o 2 años, de repente un poco más, pero es algo a lo que me gusta dedicarle tiempo porque también me gusta pensarlo mucho, a pesar de que uno tiene también esta idea romántica de que voy a inspirarse y todo esto. Mi idea es un poco más aterrizada, más moderna. Se necesita mucho trabajo y en realidad es un trabajo que te toma tiempo. Es maravilloso hacerlo, obviamente, pero sí lo considero de esa manera. Sí, más o menos intuía que iba más por ahí, ¿no? Por el trabajo mismo con el lenguaje, que es una de las, digamos, no sé, las características más importantes de tu poesía. Eh, y ya para terminar, digamos, la del estribo, que quizás no sea una pregunta, o quizás sea una pregunta difícil, pero en realidad no pretende serlo. Pensaba un poco en lo que decías tú al inicio de la conversación de las expectativas, pensaba en tu primer libro, que es un libro que yo disfruté mucho también en su momento, y pensé en algo que ha dicho hace poco, que lo leí por alguna parte, Mario Montalbetti, refiriéndose justamente a este libro, ¿no? Palabras obviamente elogiosas, como uno de los libros más importantes de los últimos años. Y entonces pensaba en esa idea de la expectativa que tenías luego de tu primer libro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tomas eso, no? No, pues en realidad sí uno de los primeros trabajos al plantearme publicar por segunda vez era empezar, ¿no?, a desprenderme de eso, porque sea como sea, uno cuando expone, no estás exponiendo tu trabajo, te estás exponiendo tú también. Entonces sí trato de tomarlo de la mejor manera. O sea, obviamente Mario Montalbetti es una persona a la que admiro, es una persona a la que sigo, él presentó mi libro, yo presenté la reedición de 8 cuartetas, entonces sí, obviamente es algo que me halaga, pero trato de dejar ahí igual que cualquier comentario, porque si trabajo en función a eso, pues imagínate. Pero sí, obviamente agradezco las palabras que he tenido ahí, las palabras de Mirko, Santiago, Valeria, que me acompañaron en la presentación. Lo que tú me estás diciendo también, pero sí, hay que dejarlo en el lugar que corresponde, creo, ¿no? Bueno, Rosa, ha sido un placer conversar contigo y bueno, es la primera vez que conversamos y ha sido un placer conversar contigo y además leerte por segunda vez porque es el segundo libro que leo tuyo, ¿no? Qué bueno, Carlos. No, gracias a ti por el espacio. Ya en algún momento nos conectaremos de nuevo. Ojalá que la gente que se está conectando y los que se conectarán, bueno, bienvenidos a escuchar la entrevista. Y el libro, ya saben, ya está un sonido amarillo a su disposición en las librerías, así que a consumir libros. Exactamente.